Bien, eso mis hermanos. Como dice la regla de la predicación expositiva, hay que leer el texto, explicar el texto y aplicar el texto. Entonces vamos a iniciar con la lectura de la palabra. Abran sus Biblias, por favor, en Primera de Crónicas, capítulo 29, versos del 11 al 12. Primera de Crónicas, capítulo 29, versos del 11 al 12. Así dice la inerrante e infalible palabra del Señor. Dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Amén. Mis hermanos, en el Catecismo Mayor de Westminster, en la pregunta número 1, dice lo siguiente: ¿cuál es el fin principal y más noble del hombre? ¿Sí? Y la respuesta a esta pregunta nos dice que el fin principal y más noble del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Sí? O sea, glorificar a Dios ha sido una enseñanza fundamental entre las iglesias reformadas, ¿sí? Tanto que en este catecismo reformado es la primera que aparece. E incluso todos nosotros estamos familiarizados, como oraba nuestro hermano Mauricio, con 1 Corintios 10:31, que dice que pues si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, ¿verdad? Y esta frase, para la gloria de Dios, o como otros dicen, gloria a Dios, ha sido una frase que se ha vuelto muy trillada en nuestros días, ha sido muy popularizada. ¿Nosotros qué decimos? No, vamos a trabajar para la gloria de Dios. Vamos a congregarnos para la gloria de Dios. Cantamos para la gloria de Dios. Oramos para la gloria de Dios. ¿Sí? El incrédulo, ¿qué dice? Algo similar. El incrédulo dice: gloria a Dios por esta bendición, gloria a Dios porque vendí todo el chance, gloria a Dios porque me sané, gloria a Dios por todo. ¿Sí? Hasta en los negocios ilícitos, los incrédulos dicen gloria a Dios, ¿verdad? Hasta un cantante de reggaetón, los que vienen del bajo mundo donde yo venía, hay uno que dice que después de cantar una canción inmoral que induce a la inmoralidad sexual, dice: toda la gloria sea para Dios. ¿Sí? Mauricio sabe de quién le hablo, ¿no? Entonces, esa frase, como ya dije, para la gloria de Dios, o gloria a Dios, que ha sido muy popularizada, esta frase debe en nosotros gobernar, ¿cierto? O sea, debe ser una realidad en nuestras vidas. Pero yo me temo que esta frase ha venido a perder el sentido, ¿sí? Y es esto para nosotros, que quizás no tenemos una idea clara de lo que significa la gloria de Dios, ¿sí? Ha sido tan trillada como el Dios te bendiga, que se ha vuelto como un gracias, ¿sí? Como un gracias, el gloria de Dios es como dar gracias. Entonces, la pregunta aquí es: ¿qué tan importante es la gloria de Dios para mí? O sea, ¿qué implicaciones tiene la gloria de Dios en mi vida? Y responder a esta pregunta es importante, ya que muchos de nosotros quisiéramos hoy acá quizás oír, bueno, ¿cómo yo puedo dejar la ira? ¿Sí? ¿Cómo puedo mejorar mi matrimonio? ¿Cómo criar a nuestros hijos para que nos obedezcan? Ese sería un buen tema, ¿no? A todos nos gustaría. Pero entonces, incluso mi esposa me sugería algunas de esos temas. John, predique algo más actual, más práctico, ¿sí? Pero yo creo, mis hermanos, que si Dios colocó este tema de la gloria de Dios en mi corazón, posiblemente es porque nosotros todos, incluyéndome, lo necesitamos, ¿sí? Y quizás esta sea la fuente para muchas de esas otras cosas que acabo de mencionar, ¿sí? Quizás la gloria de Dios sea la fuente principal para cambiar y realmente tener éxito en todas las otras áreas o temas prácticos de nuestra vida. Y déjenme compartirles que yo me ayudé un poco preguntándole a personas con las que yo me relaciono todos los días
haciéndole exactamente la misma pregunta. Yo les hacía la pregunta, ¿qué es la gloria de Dios? Y les voy a compartir, algunas son un poco chistosas, pero esto es lo que la gente me dijo, ¿sí? La primera le pregunté, ¿qué es la gloria de Dios? Y me dijo, para mí la gloria de Dios es el milagro de abrir los ojos todos los días, ¿sí? Otra me dijo, la gloria de Dios es que mis hijos estén bien y que lleguen bien a casa. Otra me dijo, la gloria de Dios es tener vida y tener salud. La gloria de Dios es la misericordia de Dios. Otra me dijo, la gloria de Dios es estar pleno, estar tranquilo y tener paz. Otra me dijo, la gloria de Dios maneja mi vida. Y eso me hizo acordar, yo creo que esa persona se sabía la canción de Ricardo Montaner, ¿no? Y Eva Luna. La gloria de Dios maneja mi vida. Otra me dijo, levantarse bien, tener mente positiva de que todo me va a salir bien a pesar de las dificultades. La gloria de Dios, eso me lo dijo una evangélica, la gloria de Dios es estar en sosiego, es estar allá, es perdonar, me dijo ella. Otra me dijo, la gloria de Dios está en cada corazón, ¿sí? Otra joven, otra evangélica más joven, me dijo, no sé cómo expresarlo, ¿sí? Pero yo me temo que era porque de pronto no sabía qué es la gloria de Dios, ¿sí? Otra me dijo, es seguir todo lo que dice en la Biblia. Y finalmente otras me dijeron, me corchaste, ¿sí? Y una que me llamó mucho la atención fue que me dijo, no sé, yo no pienso en eso, ¿sí? Y eso me hizo acordar del Salmo 10, versículo 4, que dice que el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. Dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Interesante, ¿no? O sea, lo que me llama la atención de todas estas respuestas de las personas, y si ustedes lo notaron allí, es que todas estas respuestas son antropocéntricas, ¿sí? O sea, son todas centradas en la persona, en que sus hijos estén bien, en que ellos tengan vida y salud, en que superen las pruebas, ¿sí? Pero déjenme decirles, mis hermanos, y antes de que ya entremos en materia, es que quizás muchos de nuestros problemas y de nuestros pecados o falta de crecimiento espiritual están ligados a que nosotros estamos más centrados en nosotros mismos que en la misma gloria de Dios. Y finalmente, ¿qué es lo que produce eso en nosotros? Más orgullo, ¿sí? Más egocentrismo, más vanagloria y lo que más nos gusta a todos, ¿no? Los problemas. Bien, entonces habiéndonos introducido ya al tema que nos compete esta mañana, que es la gloria de Dios, vamos a ver lo siguiente. Tengo 4 puntos para el día de hoy. En primer lugar, vamos a dar un intento, voy a intentar definir qué es la gloria de Dios, ¿sí? En segundo lugar, el celo y el amor de Dios por su propia gloria. Número 3, las manifestaciones de la gloria de Dios. Y número 4, nuestra respuesta a la gloria de Dios. Bien, entonces iniciamos. Primero, voy a dar un intento por definir qué es la gloria de Dios. Vamos a empezar por definir la palabra gloria. La definición que encontramos tanto en los diccionarios como en la Real Academia para gloria es fama, honor, buena reputación, victoria, grandeza y esplendor, ¿sí? Y en la Biblia encontramos algo similar. Nos habla de honor, de riqueza, magnificencia, luz, brillo y esplendor. Pero para que nosotros entendamos mejor qué es la gloria de Dios, veamos o contrastémoslo con la santidad de Dios, ¿sí? ¿Cuál es la pequeña diferencia que hay entre la santidad de Dios y la gloria de Dios? ¿Sí? Y como anteriormente habíamos compartido, la santidad de Dios es lo que Dios es y nadie más es. Es lo que no se puede mejorar, ¿sí? Es lo que no se puede superar. La santidad de Dios habla de algo incomparable, ¿sí? Habla del Dios único y santo, ¿sí? ¿Recuerdan el ejemplo que una vez usábamos? Yo les decía que se parece más a Dios si un gusano, el hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios, o un arcángel, ¿sí? Que finalmente llegamos a la conclusión de que nada se compara con Dios. O sea, cuando hablamos de la santidad de Dios es que Dios es único y que Él no se parece absolutamente a nada. Otros dicen que la santidad de Dios es la corona de todos sus atributos, ¿sí? Entonces, la santidad de Dios la podemos entender primeramente en ¿qué? En que Dios es diferente a su creación
Y segundo, que Dios está totalmente separado del pecado. Ahora en Isaías 6:3 se nos dice algo interesante. Vamos todos a Isaías capítulo 6, versículo 3. Isaías capítulo 6, versículo 3. Dice la palabra: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Ves? O sea, habíamos podido esperar de que el ángel dijera: Santo, 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 toda la tierra está llena de su santidad, pero no dice eso. Santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. ¿Sí? Entonces, ¿qué podríamos decir acá? Podríamos decir que la gloria de Dios es la belleza manifiesta de la santidad de Dios. ¿Sí? O sea, es la manifestación pública de su santidad. En palabras más sencillas, la gloria de Dios es la santidad de Dios manifestada. Miren lo que dice John Piper: la gloria de Dios es la belleza infinita y la grandeza de las múltiples perfecciones de Dios. ¿Sí? John Piper dice: la gloria de Dios es la belleza infinita y la grandeza de las múltiples perfecciones de Dios. Y múltiples porque realmente son muchísimas, ¿cierto? Podríamos decir que infinitas. Por otro lado, la palabra gloria en el hebreo es kabod, ¿sí? ¿Y qué significa kabod? Significa peso o algo que es pesado. ¿Y por qué así? Porque kabod anteriormente en la antigüedad se utilizaba en un término comercial. O sea, las cosas en la antigüedad las medían por el peso, ¿sí? O sea, medían el valor en oro o en plata, lo pesan y así es que realmente hacían las transacciones. Entonces, metafóricamente, esa palabra kabod, que traducido es gloria, se le ha acuñado a Dios, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando del peso de Dios. ¿Me hago entender? Hablamos del valor de Dios, de la dignidad de Dios. Entonces, otras personas le llaman a esto la suma de todos sus atributos, que finalmente es solo lo que le da peso o el valor de Dios, la dignidad de Dios. Entonces, sigo en un intento por definir lo que es la gloria de Dios. Entonces decimos que es la manifestación de la belleza, la majestad, el poder, la santidad y grandeza del carácter de Dios, ¿sí? O sea, la gloria de Dios es el esplendor de la armonía perfecta de todos sus atributos en un ser bueno, hermoso y perfecto. O sea, aquí quiero que pensemos que la gloria de Dios no simplemente es decir, no, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es misericordioso. No, Dios no es un ser impersonal. O sea, todos esos atributos están acentuados en el ser de Dios, ¿sí? Es un ser en el cual está armoniosamente, perfectamente conjugados todos estos atributos, ¿sí? Y siempre nos vamos a quedar cortos. Siempre nos vamos a quedar cortos al intentar definir qué es la gloria de Dios. Y pues como ahora no cuento con el tiempo pues de definir cada atributo de Dios, permítanme darles un resumen, ¿sí? Maravilloso resumen de ese ser maravilloso, perfecto, excelente, como es el Dios de gloria. Y eso lo vamos, como ya lo hemos visto, en la confesión de fe bautista, nuestra confesión de fe, en el capítulo 2, el cual habla de Dios y la Santa Trinidad. El párrafo 1 lo define de la siguiente manera. Dice: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Oiga, es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad, para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad y la transgresión y el pecado,
galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo justísimo, terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Ese es un resumen de el infinito Dios de gloria, ¿sí? Y nuevamente repito, mis hermanos, aún la confesión de fe se queda corta con definir el ser de Dios, ¿sí? O sea, Dios es tan inmenso, tan eterno, o sea, está tan allá, que realmente para nosotros expresarlo con nuestras palabras nos vamos a quedar cortos. Pero entonces, principalmente debemos entender que la gloria de Dios es principalmente intrínseca, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que la gloria de Dios es inherente a su naturaleza o esencia y no depende de factores externos, ¿sí? O sea, esta gloria es independiente de la criatura, ¿sí? Es independiente de que otros puedan apreciar esta gloria o admirar esta gloria o deleitarse en esta gloria. ¿Por qué? Porque finalmente, mis hermanos, el Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se deleita admirando su propia gloria, ¿sí? Y aquí me voy a inventar una palabra, ¿sí? Dios se deleita admirando su gloria intratrinitariamente, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Me explico. El Padre se deleita en el Hijo, en la gloria del Hijo. El Hijo se deleita contemplando la gloria del Padre. El Padre y el Hijo se deleitan contemplando la gloria del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se deleita contemplando la gloria del Padre y del Hijo, ¿sí? O sea, la Trinidad es gloriosa, ¿sí? Y así lo vemos en la palabra. Por ejemplo, dice Efesios 1:17, que para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, dice, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Acerca del Padre, el Padre de gloria, lo dice la palabra. Acerca del Hijo, dice en Santiago 2:1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y acerca del Espíritu Santo, la palabra dice en 1 Pedro 4:14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. El Padre es glorioso, el Hijo es glorioso y el Espíritu Santo es glorioso. En otras palabras, Dios es pleno, glorioso en sí mismo y no necesita de nada ni de nadie, ¿sí? De nada ni de nadie. Y no solamente eso, sino que a pesar de que Dios en su buena voluntad quiso manifestar su gloria, ¿sí? Como lo vamos a ver en el tercer punto, quiero que veamos antes de eso, de las manifestaciones de la gloria de Dios, que Dios es celoso y amante por su propia gloria, ¿sí? Entonces eso nos lleva al segundo punto, que es el celo y el amor de Dios por su propia gloria. Y es que dentro del carácter de Dios, mis hermanos, la Biblia es muy explícita al decir que Dios es celoso, ¿sí? Nuestro Dios es un Dios celoso. Éxodo 34:14 dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Dios celoso es. Deuteronomio 4:24 también dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y lo que debemos entender también es que explícitamente nos dice la palabra de Dios, es que Dios no solamente es celoso, sino que Él nos dice que Él es celoso y amante por su propia gloria, ¿sí? Isaías 42:8, vamos todos allí. Isaías capítulo 42, versículo 8, miren lo que dice. Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. ¿Ven? Y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Algo similar dice en Isaías 48:11. Dice, por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Ahí podemos ver claramente que tenemos un Dios que es celoso y amante por su propia gloria, ¿sí? Y en este punto el celo de Dios por su gloria o el amor de Dios por su gloria, vamos a hacer un cambio drástico en la primera pregunta del Catecismo Mayor de Westminster, ¿sí? Y la pregunta
debemos de aplicarla ahorita a Dios. Y la pregunta sería la siguiente: ¿cuál es el objetivo principal de Dios? ¿Cuál es el objetivo principal de Dios? Y tenemos que responder igual. El objetivo principal de Dios es glorificar a Dios y disfrutar de su gloria para siempre. Mis hermanos, aquí podemos ver que Dios ama su gloria más de lo que nos ama a nosotros, más de lo que te ama a ti y más de lo que me ama a mí. ¿Sí? Si ya el Espíritu Santo nos ha iluminado para que entendamos que nosotros debemos de vivir para la gloria de Dios, ahora nosotros necesitamos que el Espíritu Santo alumbre en nosotros lo que Él ya ha estado alumbrando por toda la eternidad: el amor de Dios por Dios y el deleite de Dios por Dios. ¿Sí? O sea, ¿quién es la persona más centrada en Dios de todo el universo? ¿Quién es esa persona? Dios. Dios es el que está más centrado en sí mismo. ¿O Dios es un idólatra? ¿Sí? Dios no es idólatra. ¿Sí? Dios no tiene dioses ajenos delante de Él. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de Dios? El objetivo principal de Dios es glorificar a Dios y disfrutar de su gloria por toda la eternidad. Mis hermanos, voy a decir algo que al incrédulo no le va a gustar, y no sé si de pronto lo hayamos escuchado. Y no solamente el incrédulo no le gusta, sino que el incrédulo odia lo que yo voy a decir. Dios es egocéntrico. ¿Sí? Bueno, si quiere que suene más bonito, Dios es teocéntrico. ¿Sí? Teocéntrico. Porque ego viene del yo, ¿sí? Pero Dios está centrado en él mismo. ¿Sí? Entonces la persona puede decir, uy, pero ¿cómo así? Entonces Dios es un egoísta. Y tenemos que preguntarnos, ¿en qué otra cosa más se puede centrar Dios si no es en Él mismo? Porque es el único que realmente tiene gloria, el único que tiene valor. ¿Sí? Cuando nosotros nos centramos en nosotros mismos, ¿qué nombre se nos adjudica? Vanagloriosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no somos nada. ¿Sí? Nosotros no tenemos valor en sí mismo, por eso nosotros tenemos vanagloria. Pero Dios, con Dios no es así. Y esto nos conviene que el hombre no valga nada y el hombre, porque realmente el hombre no produce nada bueno. Todo, absolutamente todo, mis hermanos, procede de Dios, como dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Miren lo que dice el Salmo 62:9. Para aquel que me oye, si cree que tiene algún valor intrínseco, mire lo que dice el Salmo 62:9. Dice: por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos, hablemos del cabot, pesándolos a todos igualmente en balanza, serán menos que nada. Dura esa palabra, ¿no? Pesándolos a todos, serán menos que nada. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? Es la pregunta, dice Isaías 2:22. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Salmos 146:3. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Veamos aquí qué valor tiene el hombre o qué importancia tiene el hombre según la palabra de Dios. Eso es lo que acabo de decir. Lo que acabo de decir está en Jeremías 17:5. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Dice: como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Isaías 40:15 y 17. Mis hermanos, el compromiso máximo de Dios es hacia sí mismo y no hacia nosotros. ¿Sí? Ahí radica verdaderamente nuestra seguridad. Dios ama su gloria sobre todo. Dice: por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro, como leamos ahorita en Isaías 48, del 9 al 11. Así que Dios, mis hermanos, lleva a cabo la salvación por causa de sí mismo. Él justifica a las personas llamadas por causa de su nombre, para que Él pueda ser glorificado. Dice: por tanto di a la casa de Israel, así dicho Jehová el Señor, no lo hago, escuchen muy bien, mis hermanos, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de ¿qué?
de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, no lo hago, vuelve y enfatiza, no lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien, y avergonzados y cubridos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Ezequiel 36, versículos 22, 23 y 32. Ahora preguntémonos lo siguiente, vamos a hacernos varias preguntas. Primero, ¿por qué Dios nos predestinó en amor para ser hijos suyos? ¿Por qué Dios nos predestinó en amor para ser sus hijos? La respuesta es, para que la gloria de su gracia fuera alabada. Eso lo vemos en Efesios 1, versículo 6, versículo 12, versículo 14. ¿Por qué Dios creó un pueblo para sí mismo? Respuesta, para gloria mía los he creado. Isaías 43, 7. ¿Por qué hizo de una sola vasija vasos de honra y vasos de deshonra? Respuesta, para mostrar su ira, dar a conocer su poder y revelar las riquezas de su gloria para los vasos de misericordia. Romanos capítulo 9, del 22 al 23. ¿Por qué Dios levantó a Faraón y endureció su corazón y liberara a Israel con brazo poderoso? Para que sus maravillas se multiplicaran por encima de Faraón, Éxodo 14:4, y para que su nombre pudiera ser declarado en toda la tierra, Éxodo 9:16. ¿Por qué Dios perdonó al rebelde Israel en el desierto y finalmente lo llevó a la tierra prometida? ¿Por qué Dios, hermanos, por qué Dios hace lo que hace? Ezequiel 20:14 dice, actué a causa de mi nombre para que no se infamase a la vista de las naciones. ¿Por qué Dios no destruyó a Israel cuando lo rechazaron de ser rey y sobre ellos exigieron ser como todas las naciones? O sea, el pueblo de Israel había rechazado a Dios para que fuera el único rey, pero eso está en 1 Samuel 8, pero ¿cuál es la respuesta de Dios? En 1 Samuel 2:22 dice, Jehová no desamparará a su pueblo por su gran nombre. Mis hermanos, yo espero que nos vaya quedando claro que verdaderamente Dios tiene celo por su propia gloria, Dios ama por su propia gloria y Dios está apasionado por su gloria. ¿Sí? O sea, así lo estamos captando, o sea, así podemos ver la idea que quiero plantear el día de hoy. ¿Por qué el Padre ahorita envió al Hijo encarnado a Israel? Dice en Romanos 15, 8 al 9. Para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles que glorifiquen a Dios por su misericordia. Muchos piensan hoy en día que, verdaderamente Dios envió a su Hijo porque realmente Dios tiene un profundo amor por el pecador, porque realmente Dios está centrado en el hombre, pero aquí vemos por la palabra que finalmente es para que las personas glorifiquen a Dios por su misericordia. Cristo, mis hermanos, murió por amor de nosotros, sí, pero no es el propósito principal. Cristo murió para glorificar al Padre y para reparar toda la difamación que habíamos traído sobre su honor, o sea, para vindicar su propia gloria. ¿Sí? ¿Escucharon eso? Voy a repetirlo. Cristo murió para glorificar al Padre y para reparar toda la difamación que habíamos traído sobre su honor, o sea, para vindicar su propia gloria. Y eso yo creo que nos debe llevar a reinterpretar, ¿sí? O cambiar la manera de nosotros ver el amor de Dios, ¿sí? O sea, esto de, incluso de llevarnos un poco más allá de ver Juan 3:16, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Pero Cristo principalmente murió para glorificar al Padre, ¿sí? Y eso Cristo lo dijo explícitamente en Juan capítulo 17, versículo 4, dijo así, en su oración sumo sacerdotal, él dice, yo te he glorificado en la tierra, dice, he acabado la obra que me diste que hiciese, ¿sí? Cristo estaba centrado en la obra del Padre, él dice, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Mis hermanos, Dios ama su gloria y Él está comprometido con todo su infinito y eterno poder para mostrar esa gloria y para preservar el honor de su nombre. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de la redención. Amén. Entonces,
habiendo entendido un poco qué es la gloria de Dios, ¿sí? Ya hablamos, intentamos definir qué es la gloria de Dios, y el celo y amor de Dios por su gloria, ahora veamos cómo Dios manifiesta su gloria, ¿sí? Y pasamos al tercer punto, que es las manifestaciones de la gloria de Dios. Manifestaciones de la gloria de Dios. Bien, recordando que la gloria de Dios es intrínseca, o sea, es inherente a su naturaleza o esencia, no depende de factores externos. Es decir, que Él tiene en sí mismo y que solamente Él podía ver y disfrutar. O sea, esa gloria solamente era visible para Dios. O sea, teniendo nosotros esto en mente, este concepto, podemos observar que a través de las Escrituras, Dios, según el puro afecto de su voluntad, le agradó. Oiga bien, mis hermanos, le agradó, eso es un mero agrado de Dios. Le agradó manifestar parte, no total, ¿sí? Porque ya lo vimos lo hemos escuchado cuando Moisés le pide al Señor yo no sé si Moisés entendía qué era lo que le estaba pidiendo a Dios, pero Moisés le dijo: Señor, muéstrame tu gloria. ¿Y qué le dice el Señor? No, Moisés, calmadito, tú ni siquiera sabes lo que está pidiendo, ¿sí? Porque nadie puede ver a Dios y vivir. Entonces, ¿de qué manera Dios hace visible su gloria? En primer lugar, la gloria de Dios es manifestada a través de la creación. Salmos 8:1 dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Dice: has puesto tu gloria sobre los cielos, ¿sí? Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y un texto muy conocido por nosotros, Salmos 19, del 1 al 4, dice lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Pero miren el contraste. No es oída su voz, pero a la vez dice: por toda la tierra se oyó su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. ¿Sí? O sea, mis hermanos, los cielos no son nada más que un portavoz. O sea, los cielos no solamente están ahí para que nosotros los miremos, ¿sí? Y que nos den sombra o que hagan caer lluvia, ¿sí? No están simplemente para cubrir la tierra, porque personas dicen, ¿no? ¿Cómo es posible que Dios haya hecho un universo tan complejo, una galaxia tan incomprensible, e incluso se hablan de galaxias, ¿no? ¿Y cómo es posible que Dios simplemente creó todo y solamente haya vida en la tierra? ¿Sí? Muchas personas se preguntan eso. ¿Cómo es posible que Dios haya hecho todo eso y solamente en el planeta Tierra haya vida? Y yo hago la pregunta: ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no es el agrado de Dios hacerlo así? Si nosotros nos paramos por un momento en la calle, que yo hice ese ejercicio ahora días, precisamente meditando en este tema, y miramos los cielos alrededor, nos vamos a hallar que el cielo es inmenso, mis hermanos, ¿sí? Y si nos salimos un poco al panorama a nivel del mundo, que nosotros los que cuando usamos el GPS tenemos que aplicar zoom y zoom y zoom y zoom para llegar a ver, ¿cierto?, una dirección o algo. ¿Usted se imagina el tamaño tan minúsculo que nosotros tenemos a nivel del mundo? Ahora, si nos extendemos un poquito más a todo el universo, pues si nosotros nos vemos tan pequeños, es exactamente lo que está diciendo este texto en el Salmo 19, ¿sí? Lo que está diciendo, mis hermanos, el Salmo 19, lo que dicen los cielos, ellos están gritando que Dios es grande, ¿sí? Que Dios es infinito, que Dios es todopoderoso, que Dios es sabio, que Dios es glorioso, ¿sí? O sea, no podemos mirar los cielos simplemente, sí, qué belleza de Dios, no. Las cosas que Dios creó, todo el universo, no tienen su fin principal en ellos mismos, ¿sí? El problema de nosotros siempre es que nosotros nos centramos en las cosas como si fuera el fin principal de la belleza que manifiesta. Pero todas las cosas tienen el propósito de apuntar al Dios invisible. Todas las cosas manifiestan algo de Dios, ¿sí? Los cielos declaran la sabiduría, el poder, ¿sí? La grandeza de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente. Otro texto, y podemos ir a él, Romanos 1, del 19 al 20,
nos dice lo siguiente. Romanos capítulo 1, versículos del 19 al 20. Estamos en el punto de las manifestaciones de la gloria de Dios. Estamos viendo la manifestación de Dios a través de la creación. Dice Romanos 1, 19 al 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas, oigan bien, invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Siendo entendidas, ¿entendidas qué? Las cosas invisibles de Él. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, ¿sí? O sea, los atributos de Dios, el ser de Dios, se manifiesta a través de la creación. Claramente, la Biblia nos dice que la creación nos habla del carácter de Dios. Otro punto es que Dios también manifiesta su gloria a través de la providencia. ¿Sí? Ya vemos que Dios manifiesta su gloria en la creación, Dios también manifiesta su gloria en la providencia. Y entendiendo por providencia lo que dice también la confesión de fe, que Dios sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las cosas y todas las criaturas. Por ejemplo, Mateo 6, del 28 al 29, dice lo siguiente. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. Oigan esa palabra, cómo crecen, providencia de Dios. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, ¿con qué? Con toda su gloria se vistió, así como uno de ellos. O sea, la gloria de Salomón no tuvo comparación con la gloria de los lirios del campo que crecían, ¿sí? Entonces vemos la providencia de Dios, cómo la gloria de Dios se manifiesta en la providencia de Dios. Otro punto es, otra manifestación de la gloria de Dios la podemos ver en los milagros y en los prodigios. Isaías 63, 12 dice, el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió el mar, eso es un prodigio, algo milagroso, delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, ¿sí? Con el brazo de su gloria dividió las aguas delante de ellos. Pero de manera más clara, mis hermanos, se nos dice que después de que Jesús convirtió el agua en vino en las bodas de Caná, dice que manifestó su gloria, ¿sí? La primera señal que nos relata los evangelios del primer milagro de Jesús dice lo siguiente en Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, dice, y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él, ¿sí? Dios manifiesta su gloria a través de milagros y a través de prodigios. También cuando enviaron a Jesús, a avisar a Jesús que Lázaro estaba enfermo, él respondió lo siguiente. Juan capítulo 11, versículo 4, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces aquí podemos ver de manera clara que Dios manifiesta su gloria a través de milagros y a través de prodigios. Pero no solamente eso, sino que Dios manifestó su gloria en la creación, manifiesta su gloria en la providencia, manifiesta su gloria a través de milagros y prodigios, pero también Dios manifestó su gloria a través de la creación del hombre. Y precisamente por esto, para esto fue que el hombre fue creado, ¿no? Fue creado a imagen y semejanza de Dios para manifestar la gloria de Dios. O sea, esos dos conceptos, lo que es imagen y gloria, son conectados o están relacionados entre sí. Miren lo que dice 1 Corintios 7:11, dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. ¿Qué es el hombre? Imagen y gloria de Dios. Y nuevamente volviendo al Salmo 8, después de que David contempla el universo, él se pregunta, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Dice, le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. ¿Ven? Pero la gran pregunta es, si Dios manifestó su gloria en el hombre, ¿cómo se supone que el hombre debe ahora glorificar a Dios? ¿Cómo el hombre debe manifestar esa gloria? ¿Sí? De una manera sencilla, nosotros podemos decir que el hombre debía manifestar su gloria a través de su fe, a través de su conducta, a través de sus obras,
debería de reflejar aspectos del carácter de Dios. O sea, no solamente es decir, Dios, te doy la gloria, Dios te atribuye la gloria, sino que a través de lo que Él es y lo que Él hace debe manifestar las obras de Dios. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia? Nosotros debemos de ser santos como Él es santo. Debemos de amar porque Él es amor. Debemos de ser misericordiosos porque Él es misericordioso. Debemos de ser justos como Él es justo. Debemos de ser fieles porque Él es fiel. Debemos de ser pacientes como Él es paciente. Debemos de ser santos como Él es santo. Y debemos de expresar gracia, así como nuestro Dios es un Dios de gracia. Entonces, la pregunta que nos sucede a esta es, ¿cumplió el hombre el propósito por el cual fue creado? ¿Cumplió el hombre, mis hermanos, el propósito por el cual Dios lo creó? Y como ya sabemos, el hombre cometió la peor insensatez de todas las insensateces, podríamos decir, valga la redundancia, y es robarle la gloria a Dios. El hombre se atribuyó a sí mismo todo lo que por la gracia de Dios podía hacer y por lo que la gracia de Dios Él es. El hombre cambió la dirección hacia Dios, la cambió para centrarla a Él mismo, ¿sí? Y el apóstol Pablo también describe de qué manera el hombre o cómo el hombre cambió esa gloria. Ahí mismo en Romanos capítulo 1, del versículos 21 al 25, dejemos que el apóstol Pablo nos explique, que nos enseñe qué fue lo que pasó con el hombre, por qué el hombre cambió la gloria de Dios. Dice, Romanos capítulo 1, versos del 21 al 25 dice, pues sabiendo que, conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué hicieron ellos? Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, que dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Eso fue lo que hizo el hombre, mis hermanos. Cambió la gloria de Dios para volverse un egocéntrico, un ególatra, podríamos decir, ¿sí? El hombre es un ególatra. Y vamos a tomar una ilustración muy, muy vívida, es lo que la encontramos con Nabucodonosor, ¿sí? Cuando Daniel está interpretando el sueño, a Nabucodonosor, el primer sueño, que ningún sabio, ningún mago le puede interpretar, Daniel le dice claramente que todo lo que él tiene proviene de Dios, ¿sí? O sea, en otras palabras, dándole a entender de que toda la gloria era de Dios. Eso es lo que lo que él le dijo de una manera clara a Nabucodonosor. Eso está en Daniel capítulo 2, versículos 37 al 38. Y miren lo que le dice. Daniel le dice, tú, oh rey, eres rey de reyes. ¿Por qué? Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, ¿qué dice? Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, interpretándole aquel sueño que tuvo Nabucodonosor. Eso le dijo claramente Daniel, ya se lo había dicho. Pero tiempo después vamos a ver qué fue lo que hizo Nabucodonosor. Nabucodonosor, a pesar de que Daniel ya le había revelado no solamente el sueño, de que él era el único Dios verdadero y glorioso, Rey de reyes y Señor de señores, miremos Daniel capítulo 4, versículos 29 al 30. Daniel 4, del 29 al 30. Dice lo siguiente. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Dijo Nabucodonosor, para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Eso
fue lo que hizo Nabucodonosor, mis hermanos. ¿Qué tal eso? Eso es vanagloria pura, ¿no? Vanagloria pura. Pero, y yo le doy gracias a Dios por los peros en la Biblia, porque a pesar de la caída y la vanagloria humana, Dios, a pesar de todo, es que esto es una misericordia muy grande, a pesar de la caída del hombre, Dios siguió manifestando su gloria, ¿sí? Dios siguió manifestando su gloria al hombre e incluso la manifestó de una manera más especial, ¿sí? En el Antiguo Testamento nosotros observamos varias teofanías, ¿no? Sabemos que es una teofanía. Teofanía es una manifestación de Dios, ¿sí? Como por ejemplo, lo experimentó Moisés en la zarza ardiente, cuando Dios se le manifestó allí. Eso es un ejemplo de una teofanía. Pero de una manera especial, Dios se manifestaba en el lugar que Él escogió para que habitara allí su nombre. Eso es mucho más grande, ¿sí? Dice en Éxodo 29, del 45 al 46, dice: y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo, Jehová, su Dios. O sea, la liberación de Dios, no solamente Él pudo manifestar su gloria a través de las plagas, sino que el propósito de Dios de librarlos de Egipto era habitar en medio de ellos, ¿sí? No simplemente era, no, los voy a salvar y voy a manifestar mi gloria. No, Dios los salvó con el propósito de que Él iba a habitar en medio de ellos. Y déjeme nombrar aquí rápidamente aquellos momentos en que la gloria de Dios fue manifestada en nube de una manera más especial, ¿sí? Y Dios quiso habitar en medio de ellos, y eso pasó o ocurrió en el tabernáculo. Dice en Éxodo capítulo 40, del 33 al 35, dice: finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y dice: y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. ¿Ven? De una manera más especial, la manifestación de una manera más presencial de la gloria de Dios en una nube se manifestó en el tabernáculo. Después del tabernáculo, ya cuando David le entrega el reino a Salomón, vemos que esa misma gloria de Dios también es manifestada en el templo, ¿sí? Primera de Reyes, capítulo 8, del 10 al 11, nos dice lo siguiente: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Ahora, mis hermanos, ya hemos visto que Dios manifiesta su gloria a través de la creación. Dios manifiesta su gloria a través de su providencia. Dios manifiesta su gloria a través de milagros y prodigios. Dios manifestó su gloria a través del hombre. Y acabamos de ver de una manera especial que Dios manifestó su gloria en el tabernáculo y en el templo, ¿verdad? Pero déjenme decirle a todos acá, habemos pocos, pero la más grande y potente manifestación, la más palpable, la más cercana, la más impresionante, la más maravillosa, la más visible, es en la persona gloriosa de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo, en otras palabras, es la gloria de Dios encarnada. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué maravillosa bondad. ¿Verdad que yo me gozo con esto? Dios quiso manifestarnos de una manera más palpable su gloria en la persona de Cristo, ¿sí? En su primera carta del mismo apóstol Juan, en Juan 1, del 1 al 2, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida,
porque la vida fue manifestada, dice el apóstol Juan, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Sí? Jesucristo es la manifestación de la gloria de Dios. ¿Podemos verlo, mis hermanos? Jesucristo es la gloria de Dios manifestada. Por eso 1 Timoteo 3:16 dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Sí? Colosenses 1:15, ¿qué dice? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Sí? El Dios invisible se nos hace claramente visible plenamente en la persona del Hijo. Colosenses 2:9, ¿qué dice? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y me gusta, vamos a Hebreos capítulo 1, del 1 al 3. Me parece este texto maravilloso, lo dice de una manera más detallada, la gloria de Dios en la persona de Cristo. Hebreos 1, del 1 al 3. Hebreos 1, del 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, Cristo no vino a contar la gloria de Dios. Cristo es la gloria de Dios manifestada. Dice, Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ahora, mi hermano, cójase, porque de aquí le voy a tirar una perla. Le voy a tirar una perla preciosa. Atento sus oídos y le pido ahora al Espíritu Santo que abra nuestros ojos para ver esta verdad. Segunda de Corintios, vamos, acompáñenme allí. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Segunda de Corintios 4, versículo 6. Así dice el Señor. Atentos, mis hermanos, dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Lo ven? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y lo que yo entiendo, mis hermanos, de este texto es que donde quiera que nosotros miremos a Jesucristo, lo único que vamos a ver es gloria. Vemos a Cristo por un lado, vemos gloria. Vemos a Jesucristo por el otro, gloria. En sus obras, en sus palabras, en su vida, en su ministerio, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión. Cristo es todo glorioso. Cristo es la gloria más visible de Dios hacia nosotros. Y mis hermanos, ese es nuestro propósito ahora, contemplar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y voy concluyendo con el cuarto punto, que es nuestra respuesta a la gloria de Dios. Entonces, a la luz de todo lo que ya hemos visto el día de hoy, la respuesta en primera instancia en cuanto a la pregunta ¿qué es la gloria de Dios?, lo que tratamos de definir, nosotros tenemos que procurar buscar tener un entendimiento cada vez más claro de lo que es la gloria de Dios. Recordemos que el apóstol Pablo dice que si vamos a orar, debemos de orar ¿con qué? Con el entendimiento. Si vamos a cantar, cantemos con el entendimiento. Jeremías 9, 23 al 24 dice lo siguiente, a manera de aplicación, mis hermanos. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, ¿en qué? En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mi hermano y mi hermana, Dios quiere que lo conozcamos, Dios quiere que conozcamos más de su gloria, y eso glorifica a Dios. Una manera de glorificar a Dios, una manera de vivir para la gloria de Dios es conociendo más la gloria de nuestro Dios.
Número 2, y creo que ha sido evidente que ya el propósito principal de Dios es su propia gloria. Ese principio debe ser la motivación para nosotros, debe ser la motivación principal de todo lo que nosotros hacemos, ¿sí? Buscar la gloria de Dios. Y esto debe cambiarnos nuestra forma de orar, ¿sí? Esa gloria de Dios, ese motivo principal por el cual Dios hace todas las cosas, nos debe cambiar incluso la manera en que nosotros oramos. Y aquí les voy a dar algunos ejemplos. Daniel 9:17 dice: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Dice, por amor del Señor, ¿sí? Ni siquiera dice por amor de nosotros, ni por amor de tu pueblo, sino por amor del Señor. Y este salmo que me pareció precioso, Salmo 79:9, dice así: ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos, y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. ¿Ven? La manera en que nosotros debemos cambiar nuestra manera de orar, o debemos de procurar que nuestras oraciones Dios busque, Dios sea glorificado, ¿sí? Es por la gloria y el nombre de Dios. Salmo 25:11 dice: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande, por amor de tu nombre. Nuestra lucha, yo creo, mis hermanos, tiene que ser como dice el salmista en el Salmo 115: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. ¿No les parece curioso el Salmo capítulo 23, que nosotros lo sabemos de memoria, ¿cierto? El Señor es mi pastor y nada nos faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, ¿cierto? Me guiarás por sendas de justicia, pero ¿qué dice el texto? Por amor de su nombre, ¿sí? Muchas veces pasamos por alto eso. Dios todo lo hace por amor de su nombre. Yo sé que los estoy decepcionando, pero es lo que más nos conviene, es el nombre, el amor de Dios y la gloria de Dios, no por nada en nosotros, ¿sí? En tercer lugar, cuando hablamos de las manifestaciones de la gloria de Dios, obviamente eso debe de llevarnos a atribuirle a Dios la gloria, ¿sí? Tal como lo leyó Mauricio al principio, así como se hace en los cielos, así tenemos que hacerlo nosotros aquí en la tierra. No solamente con lo que nosotros hacemos, sino que también nuestros labios deben de proclamar la gloria de Dios. Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. No vamos a ser como Nabucodonosor. Señor, es que yo construí esta casa por mi esfuerzo, ¿cierto? Yo tengo un buen matrimonio porque es que yo soy paciente con mi esposa, ¿cierto? Es que yo en mi trabajo soy el más puntual. Es que yo, ¿cierto? Ojo con robarle la gloria de mis hermanos. Nosotros diariamente tenemos que luchar, y por eso digo como el salmista: no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da la gloria. Y número cuarto, que estábamos contemplando la gloria de Jesús. Sobre todas las cosas, mis hermanos, nuestra mayor concentración debe ser la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el pastor ya nos explicó en la santificación progresiva, la santidad posicional, la santidad progresiva y la santidad final. Vimos hace 8 días los medios de la santificación, ¿no? Para avanzar en este proceso de santificación. Pero yo quisiera como ampliar un poquito, y esos medios de santificación, mis hermanos, debemos de nosotros abordarlos a la luz de lo que dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Búsquenlo todos, vamos todos allí, vamos finalizando. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Obviamente esto se tiene que hacer en dependencia y la guía del poder del Espíritu Santo. 2 Corintios 3, 18, mis hermanos, dice así la palabra del Señor: por tanto, nosotros todos, ¿qué dice? Mirando a cara descubierta, como en un espejo, ¿qué? La gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo vamos a ser nosotros transformados y santificados? No es por estar corriendo haciendo una cosa, aquí, allá, ocupado. Dice,
mirando a cara descubierta como un espejo, ¿qué? La gloria del Señor. Así es que nosotros somos transformados. Pero esta verdad, mis hermanos, se aprecia mejor en la versión de las Américas. Mire lo que dice en la versión de las Américas. Pero nosotros todos con el rostro descubierto, dice, contemplando. Una cosa es ver y otra cosa es contemplar, ¿sí? Yo puedo pasar y ver algo, pero cuando yo me detengo y contemplo y veo detalles y veo una cosa y veo la otra, ya entro en un estado de admiración, ¿sí? Una cosa es ver, otra cosa es contemplar. Contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Eso quiere decir que nosotros hoy estamos en un nivel de gloria y estamos contemplando la gloria de Cristo y estamos pasando, a la medida que nosotros verdaderamente el Espíritu Santo abra nuestros ojos, vamos a pasar a un nivel mayor de gloria, ¿sí? Cada vez nosotros somos transformados de gloria en gloria, pero importante, como por el Espíritu del Señor, como por el Señor el Espíritu, ¿sí? O sea, nosotros, como bien nos decía el pastor, en la oración, en la palabra, en la providencia, en la comunión, en todo eso tenemos que ver a Jesucristo, ¿sí? Tenemos que contemplar la gloria de Dios a través de las páginas de la Biblia. En el Antiguo Testamento, y nosotros cada vez se nos enseña que tenemos que ver a Cristo, ¿cierto? No simplemente historias aisladas ni moralidad, sino que realmente Cristo se revele a nosotros. De esa manera es que nosotros contemplamos la gloria de Dios en las páginas de la Biblia, ¿sí? En la oración nos tiene que llevar a recordar el Evangelio, en la comunión, ¿sí? En cómo en cada uno de mis hermanos la imagen de Cristo está siendo cada vez más y más parecida a Él. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y es la manera en que nosotros vamos a ser transformados. La contemplación de la gloria de Dios en Jesucristo es nuestra esperanza, ¿sí? Y finalmente también es el deseo de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice en Juan 17:24. Ese es el deseo también de Cristo para nosotros. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, hablando ya de que iba a estar en el cielo, quiero que también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Y en eso consiste finalmente la glorificación, ¿sí? La glorificación no es simplemente que Dios nos transforme, sino que nosotros vamos a ser transformados porque vamos a ver a Jesucristo. En el momento en que veamos a Jesucristo es donde vamos a ser transformados. Y eso lo dice claramente Juan, en 1 de Juan 3, del 2 al 3 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún que dice, no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal y como Él es. ¿Ven? Seremos semejantes a Cristo porque lo vamos a ver tal y como Él es. Y nos da una aplicación y dice, y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, no tenemos otra mejor conclusión para resumir la enseñanza del día de hoy que las mismas palabras del apóstol Pablo en Romanos 11:36, que dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y finalmente, mis hermanos, para terminar, si hay alguien que duda de su salvación en el día de hoy, o si alguna persona nos ve en la internet, yo quisiera hoy reflexionar sobre este punto, ¿sí? Y decir que hay una mala noticia para el pecador sin Cristo, ¿sí? E incluso, y se nos ha dicho que nosotros nos podemos ver muy bonitos el día de hoy, y nos consideramos hermanos, y no dudamos. Pero por si acaso, la mala noticia es que la Biblia nos dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Amigo que me escucha, tú estás destituido de la gloria de Dios, ¿sí? Es lo peor que le puede pasar a un hombre sin Cristo, ¿sí? Que esté destituido de la gloria. Lo peor no es sufrir el infierno, lo peor es que está destituido por el propósito por el cual fue creado, la gloria de Dios, la contemplación de la gloria de Dios. Esa es la mala noticia. Y finalmente, la gloria de Dios va a ser manifestada contra el pecador, contra el hombre incrédulo, contra el que rechaza a Cristo, ¿sí?
en justicia, en ira, y Dios va a seguir exaltando su gloria, y esa gloria que el hombre le robó, Dios la va a vengar, y Dios va a ser glorificado en su justicia. Pero la buena noticia es que mientras, como dicen por ahí, mientras haya vida, hay esperanza. Y el problema, y lo que hay que entender, es que el enemigo de la gloria de Dios es el diablo, ¿sí? Y el diablo ha cegado el entendimiento del incrédulo. 2 Corintios 4:3-4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, o sea el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no que les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, el llamado es a que te arrepientas de tus pecados, a que confíes en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, y algún día, cuando hagas eso, vas a ver la gloria de Dios manifestada en Jesucristo. Esa es la buena noticia. Mis hermanos, si alguno está sin Cristo en este día verdaderamente, y es del creyente examinarlos, pero si no se hace, que yo creo que verdaderamente el incrédulo no se revisa, hay tiempo para venir a Cristo. Arrepentíos y creed en el evangelio, dice el Señor. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, dejemos ahí. Padre celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por permitirme